Un hombre que se denominaba Brujo lo hizo. Pues, el 6 de noviembre del año 1954, a las 9:05 de la mañana, 7 hombres armados penetraron a la sucursal de The Royal Bank of Canada, entonces situada en la casa número 76 de la entonces calle Presidente Trujillo, actualmente denominada El Sol de Santiago de los Caballeros. Los asaltantes, tras amarrar al subgerente y varios empleados, los encerraron en la bóveda del establecimiento bancario, para luego cargar con un botín ascendente a la suma de 149,268 pesos, que para la época equivalían a la misma suma en dólares. La noticia circuló de inmediato como reguero de pólvora. Era algo realmente increíble, pues pocos podrían sospechar que en plena era de Trujillo pudiera cometerse un asalto de tal naturaleza. Los asaltantes, pocos tenían dudas, serían fusilados sin contemplaciones si fueran detenidos. Como en efecto ocurrió rápidamente, tras un proceso judicial aparentemente apegado a la ley y que, a la larga, surgió la crueldad de la dictadura de Trujillo. El grupo estaba encabezado por Eudes Bruno Maldonado Díaz y lo completaban sus hermanos Manuel y Vinicio Maldonado Díaz, como también José Ulises Almonte y Almonte, Cristóbal Martínez Otero, Evaristo Benzán Carmona, Luis Sosa y bienvenido Antonio Pichardo Saleme, alias El Chino. Eudes estaba vestido de teniente de la policía. Todos entraron normalmente a la sucursal bancaria cuando un empleado les abrió la puerta, en la creencia de que se trató de un asunto oficial, pues normalmente el banco no estaba abierto al público los sábados, ni corto ni perezoso. Eudes Bruno Maldonado Díaz explicó al gerente Luis Rodríguez Sánchez que tenía instrucciones superiores de realizar un arqueo bancario, ante lo cual el oficial bancario le pidió algún tipo de credencial o documento que identificara a su interlocutor y, segundo lugar, que consignara por escrito la orden recibida. La respuesta que recibió fue una actitud amenazante del grupo, obligándole a entregar la combinación de la bóveda donde estaba el dinero. Como seguramente muchos saben, para abrir la bóveda de un banco se requiere de la actuación de 2 personas, cada una con una combinación, a fin de tener una responsabilidad compartida. La otra combinación la tenía el empleado George Beltrán, quien había ido a desayunar a su casa, que quedó a pocas cuadras del banco. Eudes Bruno Maldonado Díaz obligó entonces a Rodríguez Sánchez a escribir un mensaje a Beltrán, diciéndole que se presentara urgentemente al banco, pues se le necesitaba. La esquela fue enviada con la conserje Mercedes la Antigua, quien fue acompañada de José Ulises Almonte y Almonte, chofer del grupo. Beltrán, sin sospechar nada, se presentó a la sucursal bancaria y fue obligado a abrir la bóveda. En cuestión de poco más de una hora, los atracadores abandonaron al personal encerrado en la bóveda. Tras matar al cobrador Francisco Antonio Persia Rodríguez y al mensajero José Manuel Fernández Núñez, probablemente porque mantuvieron siempre la vista fija en los rostros de los intrusos, con el fin de reconocerlos posteriormente. El cadáver de Núñez fue encontrado dentro de un armario destinado a guardar papeles. El infeliz había sido golpeado brutalmente y estrangulado por los asaltantes, que hicieron lo mismo a Persia Rodríguez, en el interior de un baño. Los empleados encerrados en la bóveda fueron Mercedes la Antigua, Juan Lorenzo Sarnolí, Dagoberto Rodríguez Camacho, George Beltrán, María Machado de Pérez y José Alfredo Victoria. Los atracadores intentaron asesinar al contador y subgerente Julio Seller Coco, con una driza de bandera atada al cuello, que le dejó un surco sangrante.
Seller Coco también fue golpeado contundentemente en la cabeza, probablemente con un objeto muy pesado, pues se le hundió parte del hueso del cráneo. Seller Coco había sido dejado fuera de la bóveda para que la cerrara. Los empleados, desesperados al encontrarse recluidos y casi sin aire, hicieron un esfuerzo común y lograron romper el cristal de la puerta interior de la bóveda, para entonces gritar pidiendo auxilio. Sin embargo, los que acudieron a ayudarlos no lograron desajustar la combinación, pues la misma estaba protegida por un bloque de cristal que protegía el mecanismo. Pero además había una puerta de acero, con cerradura, aparte de otra de 2 hojas, también de acero, la cual no había sido cerrada. Esto permitió al gerente Rodríguez Sánchez romper el cristal con la ayuda de sus compañeros. Tras de lo cual el funcionario pudo vocear el número de la combinación. Pues de nada valieron el uso de acetileno ni los mandarriazos dados por varios presos que fueron llevados al banco desde la cárcel donde se encontraron. Hay un refrán que dice que el diablo nunca duerme, pues cuando los asaltantes llegaron al banco, un vendedor de billetes le ofrecieron en venta uno que coincidió plenamente con la placa del carro en que llegaron, lo cual molestó muchísimo a Eudes, aunque sin mayores consecuencias posteriormente. Ese billetero aportaría el dato a las autoridades, lo que más tarde estableció la ruta del grupo en Ciudad Trujillo, la capital. Cometido el asalto, sus autores se enfilaron hacia Ciudad Trujillo, sin ser molestados en los puestos de chequeo de entonces, a cargo del ejército. En el juicio que se le siguió, Eudes, el cabecilla del grupo, dijo que los seres le habían dicho que no tendrían problemas con los registros, pero que fracasarían porque había sangre. Eudes Bruno Maldonado Díaz era un creyente en la hechicería. Según él, siempre se asesoraba de los seres antes de hacer cualquier cosa que implicara peligro. En esta ocasión, cuando un ser se le montó, según su propia declaración ante los jueces, le había dicho que en el caso del asalto todo saldría bien, excepto que hubiera sangre. Maldonado Díaz se comprometió a que eso no sucedería, pero fue lo contrario. El carro en que viajaban por la sinuosa carretera Duarte había sido preparado por Almonte y Almonte, un excelente mecánico, para que desarrollara mayor potencia. Eso les permitió llegar a Ciudad Trujillo en 1 hora y media, cuando entonces lo normal era que el viaje durara unas 3 horas, por la accidentada y antigua carretera Duarte, llena de hoyos. El gobierno dijo entonces que Trujillo, personalmente, se puso al frente del despacho de las investigaciones, a tal punto que la noche del asalto permanecieron en su hasta la madrugada. La guardia y los demás servicios de investigación fueron movilizados, hasta que recibieron una nueva pista, la del entonces raso de la Policía de Tránsito Simón Tadeo Guerrero González, quien con el correr de los años llegó a ser jefe de la policía y quien en 1967 estuvo implicado en la desaparición y muerte del dirigente sindical, periodista y abogado Guido Gil, sin que nunca recibiera sanción. Tadeo Guerrero estaba de servicio cuando pasó el carro de los asaltantes por la entonces Avenida Jefferson, actual Abraham Lincoln, a esquina Jorge Washington.